se le acabó la pila a mi cámara y ya no les pude grabar el wrap up del mes de junio, pero pronto lo voy a hacer, se los prometo. Sin embargo, hoy les traigo un tema que siempre me piden mucho, me preguntan mucho, que es cómo aprender chino sin morir en el intento. Y hoy les voy a pasar todos mis tips, todas mis enseñanzas que he aprendido a lo largo de estos ya casi 5 años que llevo aprendiendo el idioma y lo sigo aprendiendo porque, como siempre he dicho, uno nunca deja de aprender. Entonces, em, pues a ver, primero, yo ya les había hablado en un video anterior acerca de cómo yo empecé a aprender muchos idiomas, cómo empecé desde el inglés y cómo siempre ha sido mi base más fuerte para aprender chino. Y bueno, poniendo en cuenta que el chino antes yo solamente lo veía como algo académico y como algo que me iba a ayudar a mi carrera más específicamente, pues yo nunca le vi más cosas fructíferas en ese entonces porque yo solamente leía como puros libros en inglés. Pero después me empecé a adentrar al mundo de los manjas, de los manhwas y de todo este BL y empezaron a salir varias cositas y entre esas varias cositas empezó a salir verdaderamente que solamente había novelas o capítulos de los manhwas que pues estaban en chino y yo decía, pues si lo estoy aprendiendo, pues ¿por qué no? O sea, ¿por qué no hago de verdad el intento de aprenderlo más a fondo y no nada más quedarme con lo que me está dando el maestro? Entonces, esa necesidad me desbloqueó todo lo que vino a acontecer después. Y bueno, entonces cuando toda esta necesidad se desbloqueó en mi cerebro de querer conocer la historia, porque decían de que actualizan de que cada semana en chino, pero en un mes en inglés, y yo decía, yo no tengo tiempo para esperar la actualización, yo la necesito ya. Y eso fue lo que me impulsó en un principio a seguir queriendo aprenderlo, o más bien hacer el intento, como les digo, de aprender muchísimo más de lo que ya me daban mis maestros en la clase. Entonces, partiendo de esa premisa, vamos a empezar de que primero con los tips. Yo sé que muchas personas dicen que el chino es un idioma muy retador y sí lo es porque obviamente tiene una configuración diferente, pero no tan diferente como a lo mejor muchos quieren pensar o muchos te quieren hacer creer, sino que el chino tiene una configuración en el sentido de que todos los caracteres son un poco difíciles de aprender al principio porque obviamente es aprenderte los trazos, aprenderte de dónde sale cada trazo, por qué está ahí. Entonces es algo que obviamente te va a llevar mucho esfuerzo y mucha dedicación porque eso sí, el chino es estar hace y hace y hace planas. No es nada más que de la noche a la mañana digas, ya me lo aprendí todo, que claramente hay personas así y ojalá yo fuera una de esas personas, pero como no soy una de esas personas, yo aprendí así, haciendo planas de que planas hasta que la mano me sangrara literal. Entonces, creo que ese es uno de los principios básicos, el tener paciencia, paciencia, porque al final del día es un idioma que te va a seguir impidiendo, bueno, más bien te va a seguir pidiendo que sigas y sigas y sigas. Y si de verdad a veces a mí me pasaba, no sé si solamente era yo, pero por ejemplo, yo dejaba de estudiar de que una semana y a la otra me costaba muchísimo volver a retomarlo. Yo decía, no puedo dejar de estudiar ni siquiera una semana porque mi conocimiento se desvanece. Es algo que tienes que estar practicando constantemente como cualquier idioma, porque obviamente si uno nunca lo practica, pues uno, vaya, uno pues nunca lo va a aprender bien o del todo. Y a esto no me refiero solamente como con el speaking, sino más bien como ese, esa redacción, esa lectura que realmente estés ejercitando tu cerebro, porque por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo, más bien me da mucha pena hablar como en el idioma que sea, ¿saben? Me da como mucho temor todavía porque no lo sé, así soy yo, penoxa. Pero, por ejemplo, todo lo que es writing, todo lo que es el listening, todo lo que es el reading, pues obviamente son las actividades en las que excelso. Pero verdaderamente el speaking es como de que no me preguntes, por favor, nada. Y es que así somos los humanos, o sea, unas por otras, unas por otras. Entonces creo que el primer consejo siempre es que
no te desesperes, no te desesperes porque sé que es algo que tiene que ser con tiempo. Tu cerebro se tiene que acostumbrar a lo que estás escribiendo, a lo que estás estudiando, a lo que estás aprendiendo, porque simplemente no vas a llegar un día y vas a decir, me quiero aprender todo el libro, como te digo, sí está bien, pero siento que todo es con tiempo y con sus plazos, es poco a poco, por eso, como les digo, empezamos de los pasos chiquititos y ya después vamos dando pasos muchísimo más grandes para llegar a hasta nuestra meta. El segundo consejo es que de verdad tengan un compromiso con el idioma. Si de verdad es algo que su alma y su corazón anhelan con todo, con todo, de verdad, con todas las ganas del mundo, comprométanse de verdad con el idioma, comprométanse a hacer de verdad esa dedicación, porque al final del día, pues es algo que lo estás haciendo para ti y por ti. A lo mejor muchas personas, como les digo, lo quieren para otro beneficio, no sé, para ser traductores o lo que ustedes quieran. Pero el chiste es que lo tienen que estudiar comprometidos, no nada más de que digan, ay, no, es un idioma más, es una materia más, no. Si de verdad ustedes dicen, este es el idioma de mi vida y de mis sueños, comprométanse con él y les juro que les va, eso a impulsar muchísimo porque siempre se van a estar recordando, lo estoy haciendo por algo, tengo una meta fija y ahí voy a llegar. El tercer consejo es que de verdad hagan un plan de estudio, que eso creo que fue lo que me faltó a mí. Yo verdaderamente cuando empecé a estudiar, yo empezaba de que, ¿saben? Como a mis tiempos y a mis ritmos. Yo decía, pues hoy tengo tiempo y no tengo nada que hacer, lo voy a estudiar. No, grave error de verdad. Dedíquele tiempo de su día a estudiar y a repasar porque como les digo es algo muy importante. Creo que no puedes mm, de verdad no repasar, no estudiar y llegar y decir ya todo está aquí. Como les digo, cada quien tiene capacidades y memorias diferentes, pero eso de estar estudiando de verdad nos va a servir muchísimo. Bueno, sí, nos va a servir porque yo, como les digo, sigo como en ese proceso de aprendizaje, pero de verdad tener esa, esa planificación de a qué hora y cuánto tiempo le vamos a dedicar al idioma es fundamental, porque si no al final del día hacemos un reguero de que dices, no sé, en vez de estar, no sé, qué sé yo, pensando en la nada, pues mejor me pongo a estudiar en ese pensando en la nada, ese inter de pensar a la nada, mejor lo uso para algo fructífero que es mi estudio. Y como les digo, creo que eso fue lo que a mí me falló en un principio porque yo decía, cuando yo quiera, y ese cuando yo quiera me costó mucho de verdad. El tip número 4 es que busquen material, que busquen material verdaderamente del que sea para seguir aprendiendo, porque creo que ese es lo más importante. Y me van a decir, ¿cómo que el material va a ser más importante que lo que te da el maestro? Y les puedo decir que es una combinación de ambas cosas, lo que ves en clase, pero también lo que ocurre en tu día a día, porque obviamente la primera vez que yo quise aprender a leer en chino, yo dije, "Mm, esto no me lo han enseñado en mis clases, estos vocabularios yo no sé de dónde salieron, yo no conozco sus caracteres, porque justamente yo solamente me enfocaba en lo que me daban en mis clases, que cuando yo quise aprender a leer o verdaderamente aventarme a leer, pues yo no conocía nada o conocía o desconocía más bien la mayoría de los caracteres porque al final del día yo nunca busqué más allá, yo nunca dije, ay, sí, voy a buscar, no sé, una serie, un manja otra vez, un manga, canciones, películas. Yo nunca se me ocurrió eso al principio. Yo solamente me quedaba hasta que les digo, yo conocí el BL y esa fue la necesidad que a mí me surgió. Hasta ese entonces yo dije, verdaderamente tengo que aprender más vocabulario, tengo que aprender a ver cómo investigo, cómo se usan algunos conectores y cositas así, porque si no, de verdad no va a funcionar, porque si no sales al mundo y dices, no conozco qué está pasando, ¿saben? Creo que eso es muy importante, que busquemos materiales para nuestro estudio, que no nada más sean los materiales que nos dan los maestros de los libros, sino películas, series, música, algo que esté en nuestro día a día, lectura, lo que sea, pero que realmente nos adentre a lo que estamos viendo, a lo que estamos viviendo, a lo que estamos aprendiendo más que nada. Y por ejemplo,
Una de las partes que a mí en lo personal me ayudó muchísimo, muchísimo con este proceso de aprendizaje fueron las canciones y las series, porque de verdad o sea, no es por nada, pero los C-dramas son bellísimos. Y las canciones también fueron mi salvación porque yo me las ponía de que todos los días, todos los días, todos los días, y yo las cantaba con una pasión. Investigaba en YouTube como canción tal con pinyin y con subtítulos en inglés o subtítulos en español y yo me la aprendía, buscaba qué significaba, trataba de incorporarla, de aprender a pronunciarlo bien, de aprender lo que fuera. Y ya después cuando empecé a leer, por ejemplo, libros o, y o o manhwas, verdaderamente ya fue cuando yo dije, vaya, aquí creo que es un poco más fácil buscar lo que significan, de que, pues ahora sí que con el traductor, el carácter y ya anotar qué significa específicamente, si es un adjetivo, si es un conector, si es un verbo, si es un adverbio, investigar cómo se usa, en qué situaciones se usa. Yo sé que es una chamba muy, muy, muy pesada pero vale la pena, les juro que vale la pena. Creo que al principio todo es difícil, como, pues como todo. Yo sé que me van a decir de que, hermana, eso es muchísimo trabajo. O sea, no nada más es de que lo veo, lo tengo que anotar, o sea, yo lo sé, pero les juro que entre más vayamos aprendiendo, más fácil se nos va a ir haciendo de que abrir lo que sea y decir, ah, mira, lo puedo leer. Y les juro que es súper bonito cuando al final del día abres o ves algo o escuchas algo y dices, lo entiendo, y yo lo entiendo. También, por ejemplo, aquí se me olvidó los podcasts, hay unos muy buenos en chino, le puedes poner como, ay, no me acuerdo ahorita cómo se llaman, pero es como conversaciones, o sea, yo sé que no es un podcast, es como audios para que tú vayas entrenando tu oído acerca de los niveles de que empiezas de que desde el nivel súper bajito hasta el nivel súper alto. Entonces, esos los encuentras en Spotify porque les digo, yo también me ponía mis audífonos y veía cuánto iba avanzando según yo. Mi quinto tip para empezar a leer en chino es que te avientes. Verdaderamente yo sé que da mucho miedo porque así yo empecé con el inglés. Yo empecé a leer y yo decía, no entiendo nada. Y poco a poco se me fue haciendo una tarea muchísimo más sencilla. Obviamente yo ya tenía unas bases fuertes acerca del idioma y aquí me pasó lo mismo. Yo empecé a leer y yo decía, no hay manera de que yo pueda descifrar esto y yo se los voy a enseñar. O sea, de que yo veía esto y yo decía, no hay manera de que yo pueda descifrar eso. No entiendo, no nada, y lo cerraba y me rendía. Y yo decía, ya no quiero volver a aprender, ya no quiero volver a saber nada de esto. Pero no, creo que esa es una de las principales cosas que empecemos, que abramos lo que queramos abrir, que veamos lo que queramos ver y empecemos, de verdad, pasito a pasito. Yo sé que al principio va a ser como que mucha información de que no vas a entender nada, pero siento que la dedicación de verdad rinde muchos frutos. El tip número 6 para que te acuerdes de ese vocabulario que ya estás aprendiendo es hacer flashcards. Hay aplicaciones específicas para eso y si eres como yo que le encanta estar anotando en donde sea, puedes comprarte post-its y pegarlos de que, por ejemplo, pegar un post-it en tu mouse y decir cómo se dice mouse en chino, o por ejemplo, pegar un post-it en tu cámara y decir cómo se dice cámara, o pegar un post-it en tu libro y saber cómo se dice libro. Entonces cada vez que lo veas vas a decir, ah, libro se dice así, ah, mouse se dice así, entonces lo vas a estar teniendo siempre en tu vida diaria, no se te va a estar olvidando. Y ya obviamente lo vas a tener que ir quitando, porque ya tu cerebro va a decir, ah, esto se dice así, esto se dice así. O por ejemplo, a mí me pasaba que a veces yo como que decía, no sé, solita en mi mente, ¿cómo se dice medusa en chino? Y ya lo buscaba y ya lo guardaba, por ejemplo, en mi traductor que es Pleco, que me ayuda muchísimo porque les juro que ahí te vienen hasta ejemplos, te viene que es adverbio, si es verbo, entonces ahí yo guardaba como con el bookmark para ya después decir, ay, ya se me olvidó cómo se dice medusa. Y ya nada más iba, lo buscaba y decía, ah, ya me acordé cómo se dice. El tip número 6 yo sé que va a ser un poco, no sé si
todos hacen esto, pero yo así lo hago y les juro me ha servido mucho. Y este es más como para el speaking, pero siento que es una buena forma también de practicar las cosas que ya estás aprendiendo, que es hablar contigo mismo. Yo sé que muchas veces no tenemos a nadie con quien hablar porque me pasó mucho. Yo me descargué aplicaciones para conocer gente y hablar, pero a ver, o sea, yo no estoy diciendo que yo no dijera de que vaya, quiero vivir mi romance internacional, pero yo siento que verdaderamente yo descargaba esas aplicaciones porque genuinamente yo sí quería que un nativo me enseñara, que un nativo de verdad dijera de que, a ver, vamos a practicar. Y lastimablemente muchas de las personas que bueno, que me contactaban o así, pues no tenían esas intenciones, entonces yo tuve que desinstalar esa aplicación y decir, pues ¿con quién hablo? Pues conmigo, yo solita puedo verdaderamente con esto. Entonces, pues yo en mi mente me hacía conversaciones ficticias con lo que ya había aprendido y yo me preguntaba y me contestaba, me preguntaba y me contestaba y yo nunca tuve problema. Y creo que eso me ayudó mucho porque creo que esa es como esa inseguridad que a veces uno tiene de que uno hable y que verdaderamente digan como de que, ay, pues ¿qué está pasando? Entonces sí, siento que hablar contigo mismo de verdad ayuda muchísimo. Yo sé que va a decir, hermano, estás, ¿qué está pasando? Pero a mí me ayudó y yo solamente les estoy dando esos tips. Y mi tip último, que es mi tip número 7, es que no se rindan, de verdad. Yo sé que es algo muy retador, como les digo. Yo sé que uno quiere empezar, pero uno a veces tiene miedo, uno dice es que no voy a poder, pero no, se va haciendo más sencillo, te lo prometo. Yo sé que a veces uno se quiere rendir, pero no, si es tu sueño de verdad, aférrate a él. Yo me aferré a él. Yo lloré yo estudiaba y lloraba, porque si es mucho vocabulario, son muchas palabras, yo no entiendo, yo no sé qué voy a hacer en mi vida, creo que me equivoqué escogiendo o queriendo aprender chino, pero no, eventualmente todo se fue haciendo más sencillo y eso es algo que quiero que o sea, como que no sé si les va a servir que les diga esto, pero conforme vas avanzando, te vas dando cuenta que ya después los caracteres son mezclas de otros caracteres, entonces como que tú solito vas estudiando ahí mismo, no sé si me doy a entender como que ya lo que ya habías repasado regresa y solamente se transforma, pero tú ya tienes el conocimiento de antes y eso mismo te hace que tú repases. Espero me haya dado a entender. Pero así fue para mí, entonces ya llega un punto en el que dices, ah, este carácter tiene este otro que significa esto y es esto, pero aquí es esto que está junto y significa esta otra cosa. Siento que eso al final del día te da mucho, mucho paro, vaya. Te hace una chambota eso. Entonces, sí, eso, eso es magnífico, pero volviendo al tema, no te rindas, no te rindas, porque yo sé que dentro de nosotros vive ese sueño de querer aprender, de querer saber qué es lo que dice, de no sé, de estudiar una maestría, irte a China, ser traductor, lo que tú quieras, pero no te rindas. No te rindas con ese sueño que tienes, porque te digo, es difícil un poco, sí, pero solo es el principio. Siempre dicen, empezar siempre cuesta y esta no es la excepción. Empezar a aprender una nueva cosa siempre es algo retador y es algo que nos cuesta mucho, pero al final del día sé que podemos hacerlo, porque por algo tenemos este sueño viviendo en nosotros y tómenme a mí de ejemplo, o sea, no te voy a decir de que no me voy a aventar flores, pero yo te puedo asegurar que yo lloraba muchísimo o sea, les voy a contar como esta anécdota para que se den cuenta. Como yo les dije, cuando yo empecé a aprender chino, pues obviamente yo solo lo hacía por el lado académico. Entonces, cuando yo pasé a mi segundo nivel y todavía era una pequeña palomita, un amigo mío me dijo, oye, le pasé tu número a alguien de esta empresa china porque quieren a alguien que sea traductora y no sé qué cosa yo. ¿De qué me hablas? Voy en el nivel 2. Y me dijo, no, tú nada más contéstale, ¿qué tal? Y chicle y pega. Y yo dije, o sea, no va a chiclear y pegar porque no va a enredarse y pegar porque verdaderamente yo no tengo esa capacidad aún. Y mi amigo me dijo, hermana, por favor, contéstale la llamada. El chiste es que me escribe por WhatsApp este
este hombre y me dice como de que, oye, ¿estás libre este horario para, pues, para hablar contigo, hacerte una entrevista y así? Y yo dije, bueno, pues sí estoy libre. Y entonces me marca y mi corazón así como un colibrí. De verdad, yo dije, voy a vomitar, voy a vomitar, voy a vomitar. Eh, ya le contesto y le digo como de que, hola. Y ya me dice como de que, hola, yo soy fulano y te voy a entrevistar porque Perengano me dijo que tú estás aprendiendo chino y la verdad es que yo soy chino, pero solo lo sé hablar, pero las demás habilidades no las tengo y yo quiero a alguien que las tenga y no sé qué. Y yo, ok. Y entonces de la nada, o sea, de la nada me empezó a hablar en chino y yo, ¿qué? Y entonces yo me quedé con cara, o sea, de verdad, no entendí nada, no entendí nada. Yo me quedé así como tonta, verdaderamente. Yo no sabía ni qué decir. Y me empezaba a hablar y hablar y hablar y yo, hermano, no te estoy entendiendo nada. Entonces, este, yo agarré una hoja que tenía en mi escritorio y la hice bolita y le empecé a hacer así en el celular y le dije, no te entiendo, no estoy perdiendo la señal, no sé qué está pasando y le colgué. Así como lo escucharon, yo le colgué, hice el oso más grande de mi vida en una entrevista. Yo siento que él mismo pensó que hice un oso y yo verdaderamente dije, no puede ser. O sea, me dio mucha vergüenza el no entender nada y creo que eso también me impulsó para arriba a decir, jamás me vuelva a pasar este tipo de situaciones. Entonces desde ahí también empecé a fortalecer mucho esa parte de verdad dedicarme bien al idioma, de verdad darle la importancia que yo le estaba dando en mi corazón, dársela de verdad. Entonces, que eso sirva como de anécdota para que veas que una le sufrió, que una sí no nada más dijo, no, no, ahí, nada más no. Yo le sufrí, yo de verdad le di mucho tiempo de mi vida para poder leer lo que leo hoy, para poder disfrutar de las historias que leo hoy. Entonces nada es imposible, nada es imposible si uno se lo propone, si uno de verdad quiere, si uno de verdad eh, como dice mi papá y mi mamá, la mente es algo muy poderoso. Entonces, ustedes tengan esa mente de yo voy a poder, yo voy a aprender y yo lo voy a hacer porque me gusta y porque de verdad es algo que quiero muchísimo y ese es otro tip extra. Otro tip extra. em, Háganlo con amor. Hagan todas las cosas con amor, siempre con mucha felicidad, con mucha disposición. Yo sé que va a haber momentos en los que uno ni se sienta bien y digas, no quiero estudiar hoy. Y se vale tomar descansos, y se vale llorar, y se vale todo, pero no te rindas. Siento que al final del día esto es algo que significa mucho para ti y por eso me preguntan que cómo le hice, que cómo le hago y esta es la respuesta. Lo hago con mucho cariño y con mucho amor porque al final del día es algo que me gusta mucho, disfruto mucho y que además me ha enseñado y me ha dado a conocer a personajes que son mis favoritos. Esto ya es ot- otra cosa como un poco más existencial o un poco más conmovedora de que Hua Chen y Xie, pero siento que es eso. Entonces ahí están mis tips para empezar a aprender este idioma. Creo que no sé si me faltaron más, si no me faltaron más. Yo he tratado de verdad darles todo lo que yo hice para poder aprenderlo. Ojalá les pudiera decir más, pero verdaderamente soy un ente muy sencillo a la hora de aprender. O sea, soy la chica de los plumones, entonces creo que eso también ayudó a tener mis códigos de color de cuándo es un verbo, cuándo es un adverbio, cuándo se mezclan, cuándo no. O sea, ese tipo de cosas también lo hacía con códigos de colores, ahora que lo recuerdo. Entonces, bueno, lo sigo haciendo en códigos de colores. Entonces, creo que ese es otro tip extra, como encontrar la forma de estudiar de que se te haga más fácil. Pero siento que ya es todo. No te rindas, como te digo. Vale muchísimo la pena estudiar este bello idioma y al final te vas a enamorar como yo me enamoré y ya no vas a querer dejarlo nunca. Y nada más, creo que hasta aquí llega
mi conocimiento, pero te juro que cuando abras tus libros y los leas y de verdad escuches las series y la música y lo entiendas, todo va a valer la pena. De verdad te lo prometo por mi vida, porque así me pasó y es maravilloso, es maravilloso que tu estudio y tu esfuerzo rindan frutos. Entonces, si se puede, tú nada más mentalízate y aviéntate. Ya guardé mi luz, pero se me olvidó decirles un pequeñísimo detalle, o bueno, un muy grande detalle, vaya. Cuando empiecen no quieran entenderlo todo, sino que a veces, muchas veces pasa así, a veces solamente tienes que entender el contexto para que todo haga sentido. No tienes que ser una máquina perfecta porque al final del día nosotros no somos nativos en ese idioma, no somos los todopoderosos y siempre va a haber algo que nos va a causar un problemita. Vamos a decir, no entiendo esto, yo ya llegué hasta el punto en el que a veces hay caracteres que digo, bueno, no los entiendo, pero no los quiero aprender. Yo solamente quiero leer, entonces como que los hago a un lado porque yo ya entiendo el contexto en el que está sucediendo lo que está sucediendo en el libro. Entonces ya los corto y digo, ya en algún momento los aprenderé. No, 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 pero no se frustren tampoco. Frustren. No se frustren tampoco, porque al final del día les digo, no es nuestra lengua materna, es algo que estamos aprendiendo porque nos gusta. Entonces, no quieran verdaderamente entender todo el contexto, todos los caracteres, todo a pie de la letra. Obviamente, si quieren ser traductores, bueno, ya ahí la cosita cambia un poco, pero por ejemplo, si solamente lo quieren como yo para leer sus mangas BLs, pues sí, o sea, siento que conociendo el contexto es suficiente. Yo así lo he hecho mucho tiempo y lo voy a seguir haciendo. Pero si no te preocupes, al final del día, como te digo, no es tu lengua materna, entonces tienes que relajar tu mente y decir, no, está bien que no lo sepa todo, está bien, y en algún momento lo voy a saber o no, pero todo con cuidado y con mucho amor.